Hola, ¿cómo estás? Muy bien, qué bueno, yo también estoy muy bien, gracias por preguntar. Hoy hablaremos de... Antes de entrar de lleno al tema, te voy a dar un poco de contexto. Pero en esta ocasión va a ser diferente. En esta ocasión te voy a contar una historia. Una historia que resume el contexto que tú necesitas saber para entender todo este tema. Vamos por allá. Vlad III de Valaquia, o mejor conocido como Vlad el Empalador. El nombre ya se te hace familiar, ¿verdad? Yo lo sé. Pero calma, vamos por allá. Una de las figuras más infames y terroríficas de la Edad Media. Y todo esto gracias a sus hechos, a sus actos atroces hacia sus prisioneros de guerra. Vlad el Empalador fue un gobernante de Valaquia en el siglo XV y es famoso por su método favorito de tortura y ejecución. Así es, el empalamiento. Durante su adolescencia, se cree que fue rehén del Imperio Otomano y ahí es donde aprendió este procedimiento de tortura, el cual claramente le fascinó y lo aplicó cuando fue gobernante en una edad adulta. En 1462, Vlad creó el Bosque de los Empalados, cerca de Targovice, empalando a unas 20.000 personas. Esto ocurrió cuando el sultán otomano Mehmed II invadió Valaquia y se encontró con esta horrenda escena. Según el historiador bizantino Laónico Calconcondilas, los empalados agonizaban en una posición vertical, atravesados por las estacas desde la ingle hasta la boca, en una muerte lenta y dolorosa que servía tanto de castigo extremo como de advertencia. Tras la invasión, Vlad se retiró hacia los Cárpatos y buscó la ayuda y la asistencia del rey húngaro Matías Corvinos, quien lo apresó en lugar de asistirlo, básicamente lo traicionó. Durante su encarcelamiento, creó la leyenda de que todavía su sadismo era tan grande que empalaba a animales pequeños con astillas. A ese nivel de locura llegó mi chavo. La brutalidad de Vlad se convirtió en una leyenda, inspirando al personaje literario de Drácula de Bram Stoker en el siglo XIX. Vlad el Empalador se ha mantenido como un símbolo de crueldad extrema y una de las figuras más notorias de la historia de la tortura medieval. Además de sus acciones, la Edad Media fue testigo de otros métodos de tortura brutales como la rueda de quebrar, la doncella de hierro y el uso de pinzas y ganchos para arrancar carne, comunes durante la Inquisición y en tiempos de guerra y rebelión. Recuerda que si te gusta el contenido que yo hago, no olvides en darle like, comentar, importante comentar, y compartirlo con todas tus amistades. Yo te lo agradeceré mucho. La pera de la angustia, también conocida como pera veneciana o pera vaginal, era un instrumento de tortura que consiste en un objeto metálico con forma de pera. Este artefacto era introducido por la cavidad vaginal, oral o anal, según el delito del que estuviese condenado el torturado. Una vez dentro, la pera incluía un tornillo o una manivela que hacía abrirse al girarlo, provocando un desgarro muy doloroso. También existía una variante que además desplegaban púas metálicas. Este método de tortura se aplicaba específicamente a presos que estaban condenados a las siguientes cosas: blasfemia, personas que ofendieron a Dios y al cristianismo; herejía, aquellos que desviaban o no creían en las creencias, valga la redundancia, de Dios y de la religión; brujería, este castigo específico hacia las mujeres, y difícilmente a uno que otro hombre, pues justamente acusados de practicar brujería; homosexualidad, personas acusadas de actos homosexuales, esto era muy ambiguo, pero pues imagínate; aborto y adulterio, mujeres acusadas de realizarse abortos y que eran acusadas también de adulterio e infidelidad hacia su pareja hombre. La tortura descrita consistía en varios pasos meticulosos y muy cuidadosos, altamente estudiados, con el fin de que fueran demasiado crueles. Primero, el condenado era amarrado firmemente a un banco o a una cruz. Luego, el verdugo agarraba una barra de hierro con la cual rompía todos los huesos y articulaciones del reo que ya estaba amarrado, evitando golpear la cabeza para que el preso no muriera de un derrame interno. El objetivo era claro: doblar y dislocar todas las articulaciones y huesos del que estaba preso. Una vez que ya rompieron todos los huesos del preso, lo amarraban a una rueda de madera de carro de ese entonces. La imagen que está apareciendo para que te des la idea. Con las piernas dislocadas las colocaban hacia arriba y los brazos los amarraban en la circunferencia de la rueda. La rueda se fijaba a un eje y se levantaba en posición horizontal, con esto elevando al reo sobre la rueda. Además de las articulaciones, también rompían los huesos de las costillas con el fin de que cada vez que el reo respirara, pues le doliera muchísimo. Esta tortura, con un gran nombre nada específico, era conocida como el ser quebrado de arriba abajo y después llevado a la rueda. Resultaba ser una muerte dolorosa, muy lenta, que podía durar desde horas hasta un día completo.
Imagínate cuánto dolor. Santa Catalina fue una mártir cristiana que, según la tradición, dotada tanto de agudo ingenio y sabiduría como de fortaleza de ánimo. El emperador Maximiano ordenó su ejecución en la rueda, pero cuando el cuerpo de Catalina tocó la madera de la rueda, esta se rompió, según su hagiografía. Entonces el emperador ordenó la decapitación de Catalina. El empalamiento era un método de tortura y ejecución bastante sencillo. Consistía en una gran estaca de madera con una de las puntas muy filosas, que es por donde entraba el prisionero, y de gran altura, para que este mismo pudiera resbalar. Te estarás preguntando cómo funcionaba. Era muy sencillo. La estaca podía entrar por un costado, por el recto, por la vagina, por la boca o por cualquier parte del cuerpo, con la finalidad de que, idealmente, saliera por la boca, donde la finalidad era que la estaca saliera por la boca. No importaba por dónde entraba, pero idealmente salía por la boca, salía por el cuello, salía por acá, salía por allá y tal vez salía por acá. Ya era como se acomodara el cuerpo. El Código de Hammurabi, alrededor de 1780 a.C., ya prescribía el empalamiento como castigo para ciertos crímenes. El Imperio Neoasirio, de 932 a 612 a.C., también practicaba el empalamiento de enemigos venecianos, como lo muestra en sus inscripciones. Más tarde, el Imperio Persa del siglo VI y V a.C. utilizó el empalamiento como método de ejecución. Darío I de Persia, mencionado en el libro de Esdras y en la inscripción de Beistum, presumía de haber empalado a sus enemigos, y Heródoto documentaba que empaló a unos 3.000 ciudadanos de Babilonia. El libro de Esther también menciona ejecuciones bajo el rey persa Ausero, identificado con Jerjes I, hijo de Darío, que podrían referirse al empalamiento. En la antigua Roma, Séneca, 4 a.C. al 65 después de Cristo, menciona este método de ejecución en sus escritos, describiendo empalamientos tanto por la boca como por los órganos genitales. El empalamiento fue un método de tortura empleado en Rumania en el siglo XV por el personaje que te conté al principio de este video, por Vlad el Empalador o Vlad III de Valaquia, como lo conoces. Drácula para los cohetes y voy para allá. Este príncipe fue la inspiración para el personaje literario de Drácula, de Sam Stoker. Vlad descubrió este método de tortura y ejecución cuando fue rehén del Imperio Otomano en su adolescencia. Una vez conocido ese método y lo comenzó a usar hasta el punto de perfeccionarlo, lo usó como un loco con todo aquel prisionero que llegaba a su reino, batiendo un récord, si se le puede decir así, de haber empalado a más de 20.000 personas en una misma zona. Toda esta zona se le conocía como el Bosque de los Empalados, ubicado cerca de Targoviste en 1462. Como te comenté en la introducción, Vlad posteriormente se fue a Cárpatos, buscó la ayuda del rey húngaro de ese entonces, pero a este güey pues lo encarceló. En la cárcel estuvo empalando a pequeños animales con estacas de madera. Una vez que salió de la cárcel, aproximadamente en el 1475, Michel fue lo que hizo, como buen adicto, luego se fue a empalar. Empaló a más gente hasta su muerte, que fue un año después de que salió de prisión. La tortura del empalamiento, que en ocasiones, dependiendo de cómo acomodaban el cuerpo, pues perforaba el corazón, pudo dar origen a una de las características del personaje de Drácula, que justamente con una estaca de madera, si se la clavabas en el corazón así, hijo de tu pinche madre, pues lo matabas. Tal vez de ahí pudo haber salido. Su invención se le atribuye al jurista boloñés Hipólito Marsili. La cuna de Judas fue un instrumento que principalmente fue enfocada para sacar confesiones. Consiste en una pirámide puntiaguda, sobre la cual se alza a la víctima, posteriormente dejándola caer una o las veces que sean necesarias, con el modo de que la punta topara la zona genital o anal de la víctima con mayor presión. Todo eso estaba condicionado a qué tanto estaba evolucionando la confesión de la víctima. No te puedo decir de otra cosa. Prisionero no era una víctima de todo esto. Se utilizaba en Europa y se le conocía con el mismo nombre en diferentes países. También se le conoce con el nombre de vigia en portugués, veglia en italiano y veille en francés, es decir, vigilia, pues se disponía del condenado de tal manera que, si se dormía y se relajaba el cuerpo, caía sobre una punta hiriente del instrumento. Durante las dictaduras militares hispanoamericanas del siglo XX, se le hicieron algunas mejoras como la adición de electricidad y agregaron un cinturón. La doncella de hierro de Nuremberg
era un dispositivo de tortura antropomórfico, con una apariencia exterior inofensiva que recordaba a María, madre de Jesús. Medía más de 2 metros de alto y casi 1 metro de ancho, suficiente para contener a un hombre adulto. Los condenados debían atravesar 7 salas antes de llegar a la doncella, que tenía en su interior clavos ocultos diseñados para torturar lentamente, evitando los órganos vitales para prolongar el sufrimiento. En el interior contenía decenas de clavos oxidados y muy puntiagudos, ubicados de una forma muy estratégica para causar dolor lentamente, pero que también no tocara ninguna zona importante del cuerpo para que la persona no muriera de forma inmediata. Con decirte que había un clavo específico para infligir daño en la zona del pene, hijos de su pinche madre. El prisionero estaba condenado a un espacio muy reducido y completamente oscuro, de esa manera aumentando el sufrimiento si este padecía de claustrofobia, porque pues tampoco entraba el oxígeno que dijeras, ¿verdad? Las puertas de la doncella de hierro podían abrirse de forma independiente con el objetivo de que el verdugo pudiera revisar en qué condiciones estaba el prisionero sin que éste pudiera escapar al momento de abrir las puertas, pues de par al par, ¿no? Las gruesas puertas aseguraban que los gritos de dolor no se escucharan. Al cerrar las puertas lentamente, los clavos penetraban en múltiples partes del cuerpo del prisionero, causando un dolor prolongado antes de la muerte, que podía tardar un par de días. Algunos historiadores creen que los clavos eran movibles, permitiendo ajustes para aumentar o disminuir el letal y múltiple efecto según el prisionero y su crimen. Si el prisionero sobrevivía dentro del dispositivo, al abrir la puerta, sufría de un desangramiento y moría en segundos. Una de las leyendas que más se llegó a contar era de que Isabel Báthory ocupaba la doncella de hierro con sus doncellas, pues esta mujer consumía sangre. Entonces ocupaba la doncella de hierro para que, con el objetivo de conseguir más sangre humana que estuviera fresca, porque según las creencias, ella lo utilizaba para verse joven eternamente. El método que ocuparon para desvivir al Hijo de Dios, o sea, a Jesús Cristo. La crucifixión era un método de tortura y de ejecución con el objetivo de hacer una muerte muy lenta y dolorosa. También con el objetivo de hacer un evento público, así como si fuera el payasito del centro. Utilizada como método de intimidación para invitar a los criminales que ya no cometían crímenes, porque si no ya sabían qué es lo que les podía pasar. Los métodos variaban según la época y el lugar, abarcando desde el empalamiento con una estaca hasta el clavarlos o atarlos a un poste o a un árbol. Aquí el límite era tu creatividad, si eras de verdugo, claro. De vez en cuando se ponían muy creativos e incluían métodos muchísimos más complejos, atándolos o clavándolos a travesaños con formas muy específicas. La crucifixión no se limitó a la antigua Roma. Hay evidencias de que otras culturas también la ocuparon como método de tortura. Algunas de ellas son estas: los persas del imperio Aquemenida y los japoneses antes y después del imperio, y te lo voy a leer porque está medio complicado para mí, Shogunado Tokugawa. En el siglo XXI, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Sudán y Yemen han ocupado la crucifixión como método de tortura a sus presos, o sea, es como un plus a sus condenas en el siglo XXI. El toro de Falaris es un instrumento de tortura cuyo nombre se le atribuye a Falaris, tirano de Acragas, Sicilia, que murió en el año 554 a.C. Los ajusticiados se introducían en el interior de una estatua de cobre hueca con forma de toro. La estatua se colocaba encima de una hoguera, con lo que la temperatura del interior aumentaba como en un horno. Los alaridos y los gritos de las víctimas salían por la boca del toro, haciendo parecer que la figura mugía. La leyenda cuenta que su diseñador, Perilo, murió al ser introducido en su propia creación, o sea, el toro, por órdenes de Falarias, cuando le presentó el instrumento. Fea manera de morir. En realidad, antes de que muriera, Falarias ordenó que lo sacaran, porque a palabras de él no quería que ensuciaran su nuevo regalo, ya que era muy divertido y que le encantaba. Entonces lo mataban afuera del toro, pero sí lo metieron un rato, y se achicharró tantito. Si te estás preguntando cómo desvivían a Perlirio, pues lo arrojaron por un acantilado, y ya, así murió. Pero no ensució el toro. Oye, ¿estaba bonito el toro? Los romanos tenían fama de haber usado ese dispositivo de tortura para matar a algunos cristianos, y especialmente a San Eustaquio, quien, según la tradición cristiana, fue asado en un toro de cobre con su esposa y sus hijos por el emperador Adriano. Lo mismo le sucedió a San Antipas, obispo de Pérgamo, durante las persecuciones del emperador Dominiciano y el primer mártir de Asia Menor, quien fue asado hasta la muerte en un toro de cobre en el año 92. Se afirma que el dispositivo todavía se usaba 2 siglos después. Otra cristiana, Pelagia de Tarso, habría sido quemada en uno de ellos en el 287 por el emperador Diocleciano.
Ya para concluir, pues ¿qué te puedo decir? El ser humano tiene una capacidad muy grande por ser creativo y por desgracia en la mayoría de ocasiones es para cosas malas. Los métodos de tortura se inventaron bajo la creencia de que pues Dios le castigaba. La realidad es que el ser humano se cosificó con las creencias religiosas y espirituales de los demás, y todo en nombre de Dios. Fueron instrumentos que desde su diseño y desde su concepción iban enfocados a crear dolor. No eran para ejecutar rápidamente como tal vez la guillotina, simplemente eran como juguetes. Juguetes para personas sádicas, malas en la cabeza, en un sentido muy pero que muy sádico, y que permearon la cultura hasta el día de hoy. Sí, la religión católica es en la que vas cada misa en los domingos. En sus inicios fue una organización completamente brutal, donde perseguía toda clase de personas. Hoy en día la situación ha cambiado demasiado, pero tampoco ocurrió hace tantísimo tiempo. Tengamos en cuenta que fue en la Edad Media. En las referencias que te di de videos son del 1400, del 1500, básicamente hace 500 años. 500 años para la historia de la humanidad es nada. Si te gustó el video, no olvides en darle like, comentar, importantísimo que comentes todo lo que tú quieras, yo te estaré leyendo y te estaré contestando, aunque a veces me dilato. Comparte el video con todos tus amigos que le gusten pues las torturas. No olvides en suscribirte y activar la campanita de notificaciones, me ayudará muchísimo para seguir creando ese contenido, sobre todo lo que me causa curiosidad y duda. Sígueme en mis redes sociales, subo contenido diferente en cada una de ellas, te están apareciendo aquí arribita. Nos vemos en el siguiente video. Besos, bye.